La verdad, los suprarenales existen una patología genética hereditaria. Los componentes de la síntesis de sustancias, porque existen muchas sustancias enzimáticas y muchas veces el efecto es por transmisión hereditaria, porque de repente una enzima se agregó, una enzima se sobresalió, una enzima pasó. Entran en un grupo de efectos enzimáticos de la glánduula suprarrenal. Y uno de los efectos enzimáticos de la glándula suprarrenal tradicional es la hiperplasia suprarrenal congénita, que está dentro del grupo de insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Qué cosa es la hiperplasia suprarrenal congénita? La enzima que permite la conversión final de la aldosterona en glucocorticoides en la peptidoglicosida no se encuentra o después de su situación. Pues un déficit de la peptidoglicosida evita la síntesis de progesterona, la síntesis de la aldosterona y de glucocorticoides, de tal manera que el paciente va a tener manifestaciones de disminución de aldosterona y de disminución de glucocorticoides, pero se desvía para la síntesis de sustancias androgénicas, de tal manera que al desviarse para la síntesis de sustancias androgénicas va a hiperestimular algunos efectos orgánicos, de tal manera que va a dar una peculiaridad en el fenotipo al paciente tanto como en realidad lo que se trata acá es que estos pacientes tienen insuficiencia suprarrenal y hiperandrogenemia. O sea, el 17-hidroxiprogesterona es la que al final se convierte en cortisol está alterado. Y la progesterona que al final se convierte en aldosterona también está alterado. O sea, hay un déficit de aldosterona y un déficit de glucocorticoides. De tal manera que se acumula el preliminar de la 17-hidroxiprogesterona y esto hace que se convierta en aldosterona, testosterona, y el metabolismo respectivo en cantidades desarrolladas. Cuando ustedes le digan, me dicen una pregunta que quiero hacer, ¿cuál es la causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal? Déficit de dihidroxilasa. Porque no se evita la conversión o pasaje de la síntesis de aldosterona, la síntesis de glucocorticoides y se permite el estímulo por la mayor síntesis de sustancias androgénicas, en este caso la progesterona y la testosterona. Es una patología, no es frecuente en el promedio, más es una patología europea, pero siempre tenemos uno o dos pacientes por aquí como hallazgo muy especial. En realidad lo que se trata es alteración enzimática, déficit de la peptidoglicosida, que es el 90% de estos pacientes. Existen otras enzimas que también pueden tener este déficit y tener las mismas características, y esas son la 11-beta-hidroxilasa y la 3-beta-hidroxilasa. Ustedes van a poner cuál es la enzima que tiene que ver más con el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita, A, B, C, cuál es la peptidoglicosida. Pero ahí no queda todo, porque estos pacientes pueden tener manifestaciones muy severas de insuficiencia suprarrenal con un gran componente de un cuadro de alcoholismo y con un componente de insuficiencia de glucocorticoides y con gran componente elevado de alcoholismo, como pueden tener los efectos muy bajos por déficit de aldosterona y déficit de glucocorticoides, de tal manera que se ha dividido en varios tipos de hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de dihidroxilasa. Hay el tipo clásico. El tipo clásico es aquel que tiene un gran pérdida de sangre de 75%, y en esto se demuestra que hay déficit de cortisol y aldosterona. Y clínicamente estos pacientes con deficiencia de dihidroxilasa pueden tener hiponatremia, que es la manifestación del déficit de aldosterona, la acidosis metabólica, colapso vascular y mal desarrollo ponderal. La mayoría de estos pacientes tienen un gran componente de déficit de aldosterona con problemas serios de insuficiencia suprarrenal. Pero lo más frecuente, felizmente, lo más frecuente de pacientes con hiperplasia suprarrenal es este caso de utilizante simple, que es el que dicen los pacientes. Ellos tienen menos severa el déficit de aldosterona, pero tienen más severo la hiperproducción androgénica. Estos pacientes se presentan como pacientes con fertilizante simple, tienen hiperpigmentación, crecimiento exagerado
una hipertrofia del pene o clítoris que su tipo de alteración del grado. Lo que nosotros vemos con mayor frecuencia los pacientes con plaza suprarrenal, pero que tienen una debilidad específica. De vez en cuando, los ojos forman muy raras, yo no he visto ningún caso hasta ahora en el cual el velocidad con gran componente de cuadro y inducciones de voz. Existen otros casos, muy clásicos, que son de declaración tardía, que se trata de una congénita, que presentan en la niñez o adolescencia. Estos pacientes tienen su tipo que se ve componente de hiperandrogenismo que tienen los pacientes en cuanto a precoz, también no son usuarios. El diagnóstico es el aumento de la sustancia preliminar a la síntesis de andrógenos, cíclicos, progesterona, pH, con ascenso de cíclicos, o sea, en términos generales, la sustancia preliminar a la formación de la progesterona y testosterona está elevada y está disminuida la sustancia preliminar a la formación de la testosterona y este es un paciente con placa suprarrenal congénita y este es un paciente que tiene artículo megálico, porque existe un gran componente androgénico y entra dentro del grupo de pacientes congénitales ambiguos. A pesar de tener un pariotipo XX, tiene un sexo ambiguo y muchos de esos pacientes a veces no son diagnosticados en nacimientos en el pasa de la perspectiva de un astrólogo que no encuentra un diagnóstico o características para hacer diagnóstico de hiperplasia suprarrenal. Estas son las pacientes de declaración no clásica ya en personas un poquito maduras, la pubertad. Y para terminar este ciclo de clases, vamos a terminar con lo que es hipertensión arterial endocrina. El segundo motivo es el cuadro clínico que hemos presentado en nuestra comunidad. Hay dos que ustedes deben tener presentes: el hiperandrogenismo y el peocromocitoma. El hiperandrogenismo tiene su componente reactivo. Es aquel paciente que tiene una hipertensión arterial con hipocalemia, renina suprimida y orina, y generalmente es originado por un tumor en la glándula suprarrenal. ¿Cómo fue el primero que definió estos pacientes? Estos pacientes pasan desapercibidos muchas veces. Son pacientes que tienen hipertensión arterial sostenida, que muchas veces son motivo de terapia combinada. El paciente recibe diuréticos, recibe beta-bloqueadores, recibe 4 o 5 antihipertensivos, porque son rebeldes al tratamiento simple y común. Cuando uno tiene un paciente con hipertensión arterial sostenida con estas manifestaciones, la primera posibilidad de él es empezar en una hipertensión secundaria o puede empezar en una hipertensión. Es decir, yo diría que no es muy frecuente que se presenta en la actividad diaria, tanto para el cuerpo como para el cerebro. Y si este paciente tiene un potasio bajo, también hay la gran posibilidad de tratar esa posibilidad de hiperandrogenismo. Se presenta entre los 30 y 60 años de vida. El cuadro clínico no es exclusivo. Muchas veces puede simplemente presentar crisis hipertensivas y hipercorrectas. No hay datos semiológicos peculiares, pero solamente la hipocalemia es lo que tenemos. Si yo tengo un paciente hipertenso que hace hipocalemia permanente, tengo que todo el derecho, toda la obligación de tratar el problema de hiperandrogenismo humano. Evidencia proviene de la unidad popular de un síntoma de hipocalemia. La hipertensión arterial suele ser moderada, severa y refractarios a tratamientos convencionales. Y aquí lo más importante es que la hipertensión arterial tiene hipertrofia. El paciente con hipertensión arterial, por ejemplo, la hipertensión tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y generalmente estos pacientes hacen cuadros muy severos y los infartos son más frecuentes que el resto de causas de hipertensión arterial. Es una hipertensión secundaria endocrinológica con hiperandrogenismo que son tremendamente, muchas veces difíciles de tratar y son muy agresivos. Entonces, pensar en esta posibilidad siempre es como una hipertensión arterial secundaria a endocrinopatía.
de hiperaldosteronismo. Existen unos casos que debe haber preguntado el grupo de hoy de incidentaloma. La mayoría de incidentaloma a la larga termina siendo pacientes con cuadros de hiperaldosteronismo. La mayoría de incidentaloma. Esta es la manera de diagnosticar a pacientes con hiperaldosteronismo, hacer un cruzaje de aldosterona de renina, ver el cociente de aldosterona-renina, y hay una prueba confirmatoria que es la prueba de sobrecarga de sodio sobre la prueba de cortisol. Son pruebas de inhibición. Pero hoy en día nosotros ya tenemos cruzaje de aldosterona y renina, tranquilamente podemos medir y diagnosticar a los pacientes con hiperaldosteronismo. Feocromocitoma. ¿Qué debemos saber sobre feocromocitoma? Es poco frecuente. En realidad, feocromocitomas son casos muy raros, pero tienen sus características muy típicas. Existe una triada clásica de feocromocitomas que no deben olvidarse. Son pacientes que tienen manifestaciones de pérdida de circulación. El intervalo variable varía en horas, meses, en años. No hay una cosa especificada. Puede haber picos de hipertensión sostenida, pero cuando le da la crisis a estos pacientes, son pacientes muy severos, muy agudos, y que presentan una serie de manifestaciones que muchas veces no pueden relacionar con la hipertensión arterial, que puede presentar hiperaldosteronia, hipocardia, palidez, náuseas, disnea, ansiedad y temblor. Y lo que es interesante es que estos pacientes, aparte de hipertensión arterial, puede ser hipotensión ortostática. O sea, es un combinado de hipertensión arterial con hipotensión sostenida, con manifestaciones de sudoración, temblor, fiebre, pérdida de peso. El diagnóstico del feocromocitoma en realidad es un aumento de categorías urinarias, hay que hacer un cruzaje de aleatorias urinarias, pero para descartarlo siempre es bueno hacerlo en dos oportunidades y solamente hacer dentro del momento de crisis. Si es anormal, fotografía ser computarizada, resonancia magnética, y si se descubre que es un tumor, generalmente el tratamiento definitivo es tratamiento quirúrgico. Este es el feocromocitoma que trae aquí a colación, porque muchas veces se olvidan de enumerarlo en las clases, pero hay que tenerlo presente como una causa de hipertensión hipertensión. El tratamiento básicamente es un tratamiento para operarte, tiene que darse la alimentación de beta-bloqueadores y alfa-beta-bloqueadores para preparar al paciente de tal manera que llegue a los tensos y un tipo de compromiso. Y terminamos con los incidentalomas. Muchas veces ustedes también un paciente les sacan una radiografía o cualquier tipo de examen y encuentran un tumor que generalmente la asocia está cerca de la glándula renal. Entonces, estos estudios deben ser estudiados y se ha demostrado que la mayoría de estos pacientes con incidentalomas pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Primarios a tumores propios de la corteza de la médula, pueden ser funcionantes o no funcionantes. La mayoría son benignos, los incidentalomas son benignos. O pueden ser incidentalomas secundarios